no tenemos pizarra. Bueno, esperamos. No tenemos pizarra y eso tenemos que arreglarlo. Lo que les decía, el Estado, entonces, ¿no es cierto?, desde el punto de vista nuestro, ¿no es cierto?, cumple una sola función, ¿no es cierto?, que es la provisión de bienes públicos. Pero, dicho esto, ¿no es cierto?, inmediatamente tenemos un problema, ¿ok? Los bienes públicos, ¿no es cierto?, son demasiado distintos unos de otros, ¿no es cierto?, como para poder, como para poder, me, 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 como para que sea útil eso, ¿ok? O sea, ustedes me imaginan, ¿no es cierto?, que lo primero que ustedes les salta a la cabeza es decir, bueno, el Estado, ¿no es cierto?, los bienes públicos, ¿no es cierto?, les suena inmediatamente, ¿no es cierto?, que sea externalidades, qué sé yo qué, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿O me equivoco? Desde el punto de vista del lenguaje económico, ¿no es cierto?, esa cuestión, ¿no es cierto?, es como un poco, se quiere, eh, ambigua, ¿no es cierto?, qué sé yo. De hecho, ustedes mismos me hablaron recién, ¿no es cierto?, de qué sé yo, ¿cómo se llama esto?, de la seguridad, qué sé yo, de la seguridad de ciertas reglas del juego, etcétera, cosas que no tienen mucho que ver con la provisión de bienes públicos, ¿sí? ¿Tiene que ver con los bienes públicos lo que ustedes habían dicho? Profe, pero por bien público así significa que, o sea, son bienes que lo debe tener toda persona, ¿cierto? O sea, como por ejemplo agua, salud, esas cosas. ¿Esos son bienes públicos para ti? Creo. La salud es un bien público para ti. Mm, Son bienes de primera necesidad, o sea, el alimento, el agua, la vivienda. ¿Qué coño es un bien de primera necesidad, Pablo? ¿Qué es eso, el bien de primera necesidad? de primera necesidad sería, mm, o sea, para que la gente viva diariamente, pero no un bien de primera necesidad no significa que lo tenga que dar el Estado, tampoco. ¿Cierto? Y de hecho, ¿no es cierto?, esa categoría, ¿no es cierto?, para mí me gusta ni siquiera existe. Porque para mí, bien de primera necesidad sería un Mercedes, que no lo tengo. Claro, puede ser ambiguo. Bastante ambiguo, ¿no es cierto? De Ujú. hecho, si nosotros creemos en la libertad de las personas, ¿no es cierto?, para definir sus propias prioridades, ¿no es cierto?, esto está bien raro, ¿no es cierto? Eh, Ustedes me imagino que estudiaron algo de psicología, hablaron de la pirámide de Maslow y un montón de otras patillas que dicen los psicólogos, ¿no es cierto? Y ahí aparecen como necesidades como básicas que él llama, ¿no es cierto?, que no sirven para nada ese tipo de definiciones, ¿o no? Tenemos un problema. Los bienes públicos, ¿no es cierto?, son una cosa bien extraña, ¿no es cierto?, en primera vuelta, ¿ok? Pero básicamente, ¿no es cierto?, son bienes donde no es posible la exclusión o la rivalidad en el consumo. Eso es un bien público desde el punto de vista económico. ¿Saben algo sobre rivalidad y exclusión? ¿No? Ni la más repelota idea. Mira, a ver, este tipo de temas están en los textos que les voy a subir algún día cuando tenga más tiempo. Pero mira, pensémoslo de la siguiente manera. Víctor, ¿no es cierto?, que debería saber algo de esto, ¿no es cierto?, porque creo que tú estuviste en el curso pasado, ¿no es cierto? Víctor, no está Víctor, Víctor pone la pantalla, ¿no es cierto?, para que crean que está, pero hace puto. Oye, revisemos un poco ese concepto, ¿no es cierto?, porque aquí ya estamos pisando terreno complicado, parece. Entonces está Víctor, voy a pasar lista por si acaso. Normalmente no lo hago así, pero como son poquitos ustedes, no hay problema. Ya está. Veamos, vamos a pasar a la pizarra, ¿no es cierto? Vamos a cambiar a la pizarra. Y vamos a decir algunas cosillas respecto de este tema, ¿no es cierto? Vamos a precisar el término, ¿no es cierto?, de
¿cómo se llama esto? De los bienes públicos. ¿Okay? ¿Qué es un bien público? Y básicamente, yo les diría, muchachos, ¿no es cierto? Todos los bienes, ¿no es cierto?, tienen atributos vinculados a dos parámetros, ¿ok? Una cosa, ¿no es cierto?, es lo que vamos a usar letras acá. ¿Se ve bien la pantalla ahí, muchachos? Sí, profe, se ve Sí, bien. Una de las cosas, ¿no es cierto?, se refiere a la rivalidad. A la rivalidad, ¿no es cierto? Y la otra cosa, ¿no es cierto?, es la exclusión. Rivalidad y exclusión, ¿no es cierto?, son dos conceptos bien parecidos, ¿no es cierto?, en algún sentido. Por rivalidad, ¿no es cierto?, más bien se refiere al hecho, ¿no es cierto?, de que es una condición, si se quiere, medio tecnológica, básicamente. O sea, y que está implícita, ¿no es cierto?, en el bien, ¿ok? Hay ciertos bienes, ¿no es cierto?, sobre los cuales tú puedes excluir del consumo, ¿no es cierto?, a alguna persona que no tenga derecho sobre él, ¿ok? En algunos casos eso no se puede, ¿ok? No se puede simplemente porque el bien no se agota, ¿no es cierto?, en el uso de una sola persona, ¿ok? Mm, Ya lo vamos a ver, van con detalle esta cosa. Si, por ejemplo, este lápiz, ¿ok? Este lapito, ¿no es cierto? Yo se lo puedo vender, se lo puedo prestar, ¿no es cierto? Lo puedo destrozar, ¿no es cierto? Puedo hacer cualquier cosa con él, ¿ok? Pero si el lápiz es mío, ¿no es cierto? Eso me permite, ¿no es cierto? O sea, pero solamente se puede usar, lo puede usar simultáneamente una persona, ¿ok? O sea, yo puedo anotar y hacer cosas acá, ¿no es cierto? Pero otra persona no puede hacer lo mismo con el mismo lápiz, ¿te das cuenta? Eso suena como obvio, ¿no es cierto? O sea, ustedes están sentados en una silla, ¿no es cierto? Y a pesar de que se puede compartir una silla, en realidad no es muy cómodo, ¿no es cierto?, que hay dos jóvenes sentados en la misma silla, ¿no es cierto? No se puede, no se puede, ¿no es cierto? El consumo es rival. Eso es lo que se refiere con la rivalidad. O sea, si tú te comes un pan, ¿no es cierto?, ese mismo pan no se lo puede comer tu vecino, tu amigo, tu compadre, tu polola, nadie más que tú, una vez que tú te lo estás comiendo. Tú puedes regalar el pan, ¿no es cierto?, pero se lo come uno u otro, excluyentemente. ¿Se dan cuenta? El consumo en ese sentido, de ese tipo de bienes, ¿no es cierto?, es rival, se dice. ¿Ok? Eh, Hay bienes, ¿no es cierto?, donde que no son rivales. Ese es el problema. Es el primer problema, ¿no es cierto?, que tenemos con algunos bienes. Ejemplo, ¿no es cierto?, que si la iluminación. No sé, cuando estábamos en clase, ¿no es cierto?, que si yo prendíamos la luz de la sala, ¿no es cierto?, y en la sala podían haber 10, 20, 30, 40 personas, ¿no es cierto?, y daba lo mismo, todos podían ver. O sea, el uso de la luz, ¿no es cierto?, es no rival. ¿Ok? La iluminación cuesta producirla, la universidad paga la cuenta de la luz todos los meses, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Melari la corta cuando quiere, que sé yo, todas esas cosas que pasan, ¿no es cierto? Pero lo concreto, ¿no es cierto?, es que es un bien económico la luz, ¿no es cierto? Producir luz, ¿no es cierto?, cuesta plata, harta, ¿ok? Y sin embargo, ¿no es cierto?, su consumo no es rival. ¿Estamos claros? Eso mismo ocurre con un montón de otros bienes, que si yo, que tienen, por supuesto, esto tiene rango, ¿no es cierto? Que si ustedes van a una plaza, ¿no es cierto?, nada impide, ¿no es cierto?, que vayan 2, 3, 4, 10, 20 personas a la misma plaza. Por supuesto tiene un límite, ¿no es cierto?, que si yo o sea, en la Plaza Colón, ¿no es cierto?, con 5.000 personas, la plaza está llena, ¿no es cierto?, y ya tenemos algunos problemas para movernos, si yo quiero, ¿no es cierto? Pero en un rango muy grande, ¿no es cierto?, la plaza no es rival tampoco, en el sentido, ¿no es cierto?, que ustedes pueden ir a la plaza, ¿no es cierto?, y puede ir su vecino, su amiga, su polola, quien quiera, ¿no es cierto?, y pueden ir muchas personas, ¿no es cierto?, y no pasa nada, ¿ok? O sea, la plaza no se acaba, no se agota, no se echa a perder, no le pasa nada, ¿no es cierto?, cuando va mucha gente, ¿no es cierto?, a una plaza. A un camino pasa lo mismo, ¿no es cierto?, qué sé yo, con un montón de cosas, ¿no es cierto?, pasa exactamente lo mismo, ¿ok? Eso es un extremo, ¿no es cierto?, de los bienes que son rivales, que no son rivales. Por cierto, hay otros que son mucho más complicados, ¿no es cierto?, qué sé yo, el caso, por ejemplo, de la defensa nacional, ¿ok? La defensa nacional, ¿no es cierto?, qué sé yo, significa que los países, ¿no es cierto?, organizan ejércitos, por decirte algo, y esos ejércitos vigilan las fronteras. Bueno, cuando el ejército está vigilando la frontera, todos los que están dentro del país están seguros, ¿ok? De que no los van a invadir los pesados los argentinos, ¿no es cierto?, los cholitos los peruanos, ninguno de ellos, ¿no es cierto?, va a venir a darle órdenes, ¿no es cierto?, porque hay un ejército que cuida todo el país.
Y el país puede tener muchos millones de personas, ¿no es cierto? Y la función que ellos cumplen, ¿no es cierto?, sigue siendo válida para todos. De nuevo, estamos en presencia de un bien no rival. ¿Ok? Es una categoría, ¿no es cierto?, de cosas, ¿no es cierto?, que pueden ocurrir. La exclusión, por otra parte, ¿no es cierto?, es más un efecto tecnológico. Y se refiere a la factibilidad o a la posibilidad real, ¿no es cierto?, de excluir, ¿no es cierto?, del consumo de determinadas personas. ¿Se da cuenta? Exclusión es más bien, ¿no es cierto?, como les digo, un concepto de tipo técnico. ¿Ok? Hay ciertos tipos de prácticas, ¿no es cierto?, que permiten vender. O sea, si ustedes van a una panadería, ¿no es cierto?, por ejemplo, qué sé yo, y compran pan, ¿no es cierto?, ustedes piden el pan qué sé yo, se lo pesan, qué sé yo, en la balanza, qué sé yo, ¿no es cierto?, y van, ¿no es cierto?, qué sé yo, y van, le entregan un valecito, pagan en la caja, con el comprobante del pago realizado, ¿no es cierto?, en la caja, entonces pueden retirar el pan. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, en la panadería, ¿no es cierto?, el tipo que diseñó el proceso de venta, ¿no es cierto?, se aseguró de que ustedes tenían que pagar el pan antes de llevárselo. Fantástico, ¿no es cierto? Eso, ¿no es cierto?, ese proceso, ¿no es cierto?, es la exclusión. Si tú no pagas el pan, ¿no es cierto?, entonces el panadero no te lo entrega. Listo, sonaste. ¿Te das cuenta? Lo mismo ocurre que si yo en una panadería, por ejemplo, en un supermercado, ¿no es cierto? O sea, en el supermercado, ¿no es cierto?, tú puedes comprar un montón de cosas, puedes echar un montón de cosas al carrito, pero en un momento, Elena, el carrito solo puede salir por el sector donde están las cajas. De modo tal, ¿no es cierto?, que ustedes cuando quieren salir por el carrito con las cosas, ¿no es cierto?, tienen que pagarlas. Y si no las pagan, ¿no es cierto?, entonces no se las pueden llevar. Y si se las quieren llevar sin pagar, ¿no es cierto?, entonces van a venir unos tipos grandes, gordos, con, qué sé yo, con plumas, y que si quieren, te van a decir, ¿qué te pasa con o algo, ¿no es cierto?, y no te los vas a poder llevar. ¿Ok? Eso es exclusión. ¿Ok? Esa es la posibilidad de excluir, ¿no es cierto?, del consumo a las personas, ¿no es cierto?, que alguien, el dueño, el propietario, ¿no es cierto?, del bien o servicio, quiera. ¿Ok? Rivalidad y exclusión, ¿no es cierto?, por tanto, son dos características que tienen los bienes. De nuevo, hay bienes que son excluyentes, ¿no es cierto?, en los que se puede excluir, ¿no es cierto?, a las personas, que son la mayoría de los bienes que ustedes conocen. O sea, si ustedes se van a subir a un colectivo, ¿no es cierto?, qué sé yo, una vez que están arriba del colectivo tienen que pagar, si no el chofer, ¿no es cierto?, se va a enojar con ustedes, le va a producir algún problema, ¿no? Bienes o servicios da más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Lo concreto es que hay ciertos bienes que se pueden excluir del consumo, ¿no es cierto?, pero hay otros bienes en que no se puede excluir del consumo, ¿ok? Son de uso común. No se puede, ¿no es cierto?, y muchas veces incluso hasta por razones de tipo normativo, si se quiere, ¿no es cierto?, en que hay ciertos bienes en los cuales no corresponde, o la comunidad ha estado de acuerdo, ¿no es cierto?, en que no se puede excluir a las personas del consumo de ciertos bienes. ¿Ok? Ese es un caso bastante específico, ¿no es cierto?, pero la posibilidad de exclusión, ¿no es cierto?, es un problema peludo, ¿no es cierto?, en muchos casos. O sea, por ejemplo, qué sé yo, si ustedes sintonizan la tele, por decirte algo, ¿no es cierto?, bueno, ya no se usa mucho la televisión, bueno, pongamos la radio mejor. Si ustedes sintonizan la radio, ¿no es cierto?, el dueño de la radio, ¿no es cierto?, no tiene cómo excluirlos de sintonizar la radio. ¿Se fijan en ese detalle? Ustedes tienen, ¿no es cierto?, que si yo una radio, ¿no es cierto?, y ustedes la encienden, ¿no es cierto?, pueden sintonizar un montón de emisoras, pero ustedes no los pueden excluir, ¿no es cierto?, de escuchar una radio cualquiera. Si ustedes quieren escuchar T13, pues sintonizan T13, chao. Quieren escuchar Cooperativa, que le dice todo, ¿no es cierto?, entonces sintonizan Cooperativa como lo estoy diciendo yo, ¿no es cierto?, y nadie les puede decir que no. No los pueden excluir, ¿no es cierto?, del usufructo de ese bien o ese servicio, ¿no es cierto?, en este caso. ¿Se dan cuenta? Eso es una cuestión tecnológica, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, en algunos casos se podría incluso, ¿no es cierto?, pensar en una cosa como esa. Ejemplo, que si yo, típicamente, ¿no es cierto?, que si yo, el ejemplo de las carreteras. ¿Se puede excluir a las personas por el uso de las carreteras? Bueno, sí, ahora sí, pero mientras no existía el tag, ¿no es cierto?, teníamos un problema, ¿ok? O sea, para excluir por el uso de un camino, ¿no es cierto?, en realidad lo que teníamos que hacer, ¿no es cierto?, era instalar un peaje, ¿ok? O sea, si nosotros queríamos que la gente pagara por usar un camino, por ejemplo, entonces lo que teníamos que hacer era construir una barrera, ¿no es cierto?, que con unas casitas, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, donde poníamos unos viejos y cobraban por pasar, ¿ok?
Bueno, eso es una solución impracticable. No es que no se pudiera, es que técnicamente es una estupidez, ¿cierto? O sea, piensen de esta manera, que si yo quiero construir, que si yo no sé, bueno, aquí en Arica se puede hace rato que no se construyen muchos caminos, pero supongamos que yo quiero financiar, por ejemplo, la reparación de la avenida Diego Portal, ¿ok? Y no tengo plata como Estado, ¿no es cierto?, para hacer eso. Y se me ocurre nada más inteligente, no se puede cobrar un peaje. Si pongo un peaje en Diego Portal, es que a la cagada, ¿no es cierto? O sea, el peaje, ¿no es cierto?, produce un taco tanto o peor, ¿no es cierto?, que con la calle mala. Entonces no vale la pena instalar un peaje en ese caso. ¿Te das cuenta? No es que no se pueda, es que no vale la pena. Los costos son mayores que los beneficios de una cosa como esa. Que sé yo siempre uso esto como ejemplo, que si yo aquí en Arica, ¿no es cierto?, que si yo, toda la gente alega por el estado de las playas, ¿no es cierto?, que las playas están sucias, que si que nadie las mantiene, que se llena de carpistas, ¿no es cierto?, de gente que se va a vivir a la playa, ¿no es cierto?, que si yo y guácala, ¿no es cierto? Buena solución, fácil, ¿no es cierto? Pongamos un peaje, ¿no es cierto?, para ingresar a la playa, ¿no? ¿Les tinca eso? De modo tal, ¿no es cierto?, que el que no tenga plata, ¿no es cierto?, no puede entrar a la playa, ¿no es cierto?, y la misma plata que se recaude, bueno, la podemos usar ¿cómo se llama?, para completar máquinas de aseo, que si yo quiero, ¿no es cierto?, mantenemos la playa limpiecita, ¿no es cierto?, y la gente que puede pagar, ¿no es cierto?, por ir a una playa limpiecita, lo hace, ¿no es cierto?, y fin de la historia, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema con eso? No, resulta, ¿no es cierto?, que, ¿cómo se llama?, que la playa de Chinchorro, ¿no es cierto?, mide 14 kilómetros de largo, ¿no es cierto?, y significaría poner una reja de 14 kilómetros de largo, con puertas, con funcionarios, con cobradores, con un montón de cosas así, ¿no es cierto?, que al final no te sale más caro, ¿no es cierto?, recaudar que los beneficios que podrías recibir. ¿Se dan cuenta? De nuevo, no se puede, no es que no se deba, no se puede. ¿Ok? No es técnicamente eficiente, ¿no es cierto?, hacer una cosa como esa. Estas dos características, ¿no es cierto?, están asociadas, ¿no es cierto?, a los bienes. ¿Ok? Los bienes, ¿no es cierto?, son dos características distintas. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, son dos cosas distintas, ¿no es cierto?, en el sentido, ¿no es cierto?, que el bien es rival, ¿no es cierto?, por sus características técnicas propias, ¿no es cierto?, o es excluyente, ¿no es cierto?, de nuevo, por sus características técnicas propias. ¿Ok? Eh, y por lo tanto, ¿no es cierto?, nosotros podemos construir, ¿no es cierto?, que si yo podemos hacer un monito, ¿no es cierto?, que nos permitiría decir, bueno, a ver, ¿cuál es el problema con esto? Pensemos en bienes, ¿no es cierto?, que sean, a ver, pensemos acá arriba, ¿no es cierto?, en rivalidad, por ejemplo, rivalidad, ¿no es cierto?, acá, y exclusión por acá. Está un poquito lento el sistema. ¿Qué tal? Esa no la habían visto ustedes, apuesto. ¿Se entiende el monito que estoy haciendo con esto? Sí, ¿no es cierto? Bien, y aquí digamos que, hagamos un cuadrito de doble entrada acá, ¿no es cierto? Acá. Y aquí digamos que aquí sí excluyente, aquí no excluyente, y aquí sí rival, y aquí no rival. ¿Finca? Y el otro día, esto es un sí. Un poquito lenteja el computador, pero bueno. Eh, bien, lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que hay ciertos bienes, ¿no es cierto?, que entonces, que como todas esas características independientes, habrán bienes, ¿no es cierto?, que sean rivales y excluyentes en este punto. ¿Ok? Eso borrémoslo de inmediato, ¿no es cierto?, porque aquí vamos a usar ese espacio para escribir algunas cosas. En este espacio, ¿ok?, bienes rivales y excluyentes, ¿no es cierto?, son bienes, ¿no es cierto?, que son como todos los bienes, ¿no es cierto?, que uno conoce, casi todos los que uno usa como ejemplo en economía, que si los zapatos, los lápices, ¿no es cierto?, que si la comida, todas esas cosas son rivales y excluyentes. ¿Ok? Acá, ¿no es cierto?, eso significa, traducido al castellano, ¿no es cierto?, de que gran parte de este tipo de bienes, en este caso, ¿no es cierto?, para este tipo de bienes, ¿no es cierto?, la verdad es que, francamente, ¿no es cierto?, no vamos a necesitar, ¿no es cierto?, la presencia de nada, el mercado, ¿no es cierto?, que es lo que hemos estado estudiando desde la introducción a la economía, ¿no es cierto?, aquí el mercado se les arregla para proveer estos bienes, ¿no es cierto?, o sea, este tipo de bienes rivales y excluyentes, ¿no es cierto?, digamos, mercado, chao. ¿Ok? Aquí mercado, ningún problema. ¿Qué pasa, no es cierto?, con bienes que no son rivales, pero sí son excluyentes? O miremos para acá abajo, no sé, me da lo mismo, ¿no es cierto? Los bienes que son rivales, ¿no es cierto?, por ejemplo, pero sobre los cuales no se puede aplicar la exclusión.
¿Habrán bienes como ese, como esos? Ahí me están siguiendo, chanchitos. ¿Qué bien se les ocurre a ustedes, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, partamos por acá, ¿no es cierto? Por este diagrama del lado de acá. Primero pensemos, ¿no es cierto?, en bienes rivales, ¿no es cierto?, que sí son rivales, ¿no es cierto?, pero que no son excluyentes. ¿Qué ejemplo podrían darme de un bien de esas características? Un bien que sea rival, ¿no es cierto?, pero no excluyente. ¿Ni idea? Digamos, un terreno agrícola, no sé, digamos, un terreno es rival, lo puede usar solo una persona, pero igual es excluyente, ¿no? Así, ¿o no? Está muy lento, pues. No, no, no. No piensen en bienes más simples. De hecho, pueden extrapolar, ¿no es cierto?, qué sé yo, alguno de los ejemplos que yo mismo di recién. Piensen, por ejemplo, en una plaza. ¿Ok? La plaza Colón, por ejemplo, ¿no es cierto?, pero ahí hay 2.000 personas. ¿Ok? En ese punto, ¿no es cierto?, el consumo del bien, ¿no es cierto?, se ha hecho rival. En el sentido, ¿no es cierto?, que hay mucha gente, ¿no es cierto?, la plaza está congestionada, ¿no es cierto?, y si tú quieres meter a alguien, ¿no es cierto?, tenés que sacar a otro. ¿No es así? O sea, llegó un punto, ¿no es cierto?, en que la plaza está tan llena, ¿no es cierto?, entonces que si tú metes una persona, ¿no es cierto?, tienes que sacar a otro. Se hizo rival el consumo, pero no le puedes poner un peaje. No es práctico, ¿no es cierto?, poner peaje, ¿no es cierto?, por una cosa como esa. ¿Te das cuenta? Eh, y como eso, ¿no es cierto?, uno podría pensar, ¿no es cierto?, en un montón de otros bienes, ¿no es cierto?, que tienen características parecidas, ¿no es así? Que vienen, ¿no es cierto?, que se agotan, ¿no es cierto?, cuyo consumo, ¿no es cierto?, no alcanza para todo, digamos, hay escasez, se puede aplicar un cierto principio de escasez, ¿no es cierto?, pero sobre los cuales tú no tienes posibilidades de aplicar, ¿no es cierto?, la exclusión, ¿ok? O sea, que si yo, de hecho, ¿no es cierto?, en economía ambiental, este es un tema predilecto, ¿no es cierto?, que si yo, en Santiago, ¿no es cierto?, que si yo, hay determinados momentos durante el año en que el aire puro es un bien súper escaso, pero no tienes manera de hacer que la gente no lo use, digamos, o no contamine, ¿ok? Porque el aire, ¿no es cierto?, el oxígeno que está en el aire es un bien no rival, ¿ok? O sea, perdón, se hace rival, ¿no es cierto?, pero no tienes maneras prácticas de excluir a las personas del consumo, ¿ok? Aquí tenemos un caso complicado, ¿no es cierto? Aquí tenemos bienes, ¿no es cierto?, que son excluyentes, ¿no es cierto?, que son rivales, ¿no es cierto?, pero sobre los cuales es muy difícil racionalizarlos, racionar el uso de este tipo de bienes, ¿ok? Eh, Hay casos, ¿no es cierto? Yo te diría que aquí hay situaciones en las cuales tú tienes un problema, ¿no es cierto?, que no es propiamente de exclusión, ¿no es cierto?, técnica, ¿no es cierto?, sino que es más bien de exclusión normativa. Ejemplo, la salud pública, ¿ok? Está claro, ¿no es cierto?, que los servicios de un hospital, ¿no es cierto?, son servicios rivales, ¿no es así? De hecho, existen clínicas privadas, que sé yo qué, ¿no es cierto?, donde no te atienden si no pagáis, ¿no es cierto? Por ejemplo, o sea, tú podrías aplicar, ¿no es cierto?, incluso exclusión en el caso del hospital, ¿ok? Lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, que los servicios de un médico, ¿no es cierto?, de que sé yo, de una unidad, de lo que sea, ¿no es cierto?, en un hospital, ¿no es cierto?, es un bien rival, ¿no es cierto?, porque es un servicio como cualquier otro, ¿te das cuenta? Pero no es tan fácil excluir. Y no es fácil excluir, ¿no es cierto?, no porque no se pueda técnicamente, ¿ok? Tú podrías poner una boletería en entrar al hospital, ¿no es cierto?, cobrar por cada servicio. El problema, ¿no es cierto?, es que es políticamente muy difícil hacer una cosa como esa. No se debe, ¿ok? La rivalidad no es aplicable por una cuestión normativa principalmente, ¿ok? A lo normativo no tiene por qué ser muy distinto de lo técnico, ¿no es cierto?, porque la práctica, ¿no es cierto?, es una imposibilidad política, ¿ok? Queda claro ese asunto. La exclusión, ¿no es cierto?, tú no la aplicas, lo comentamos recién, ¿no es cierto?, la exclusión puede no ser aplicable, ¿no es cierto?, tal vez no tanto por una cuestión tecnológica, a veces por una cuestión normativa, ¿ok? Aquí tenemos un caso, ¿no es cierto?, donde qué sé yo, la intervención del Estado o del mercado, ¿no es cierto?, no es muy fácil, ¿ok? Uno diría mercado hasta por ahí nomás, ¿no es cierto? Aquí tenemos que regular, ¿ok? Aquí parece que hay que regular, al menos, ¿ok? ¿Qué pasa, ¿no es cierto?, con los bienes donde sí se puede aplicar exclusión, ¿no es cierto?, pero no se puede
pero no hay rivalidad en el consumo. ¿Ejemplos? Bienes no rivales, pero que sí se pueden excluir. ¿A alguno se le ocurre algún ejemplo de eso? Víctor. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos más complejos, completos de esto. Aquí los ejemplos son un poco rebuscados, pueden parecer, ¿no es cierto? Pero es porque estoy tratando de buscar, estoy usando ejemplos muy puros, ¿ok? Muy químicamente puros. Ya, a ver, pero si es súper papaya esta cuestión, un chanchito, a veces pienso que no me entienden, cosa que no creo, pero bueno. Rivalidad, ¿no es cierto? O sea, no son no rivales, pero sí excluyentes, ¿no es cierto? Es todo lo que ustedes ven por internet, por ejemplo. O sea, me pasa a mí todos los días, ¿no es cierto? Que si yo quiero ver el Mercurio, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, ver el Mercurio, ¿no es cierto? Es no rival, ¿no es cierto? Lo pueden ver millones de personas, ¿no es cierto? En todo Chile, ¿no es cierto? No pasa nada. Está en la web, ¿no es cierto? Pero el Mercurio puede, ¿no es cierto?, bloquear a los lectores, ¿no es cierto?, si es que no pagan. Te puede cobrar por verlo. Te bloquea, ¿no es cierto? Entonces puede aplicar exclusión, a pesar de que se trata de un bien no rival. ¿Se dan cuenta? Profe, ¿también podrían ser las aplicaciones de los celulares? Claro. O sea, casi todo lo que transita por internet hoy día tiene esa característica. ¿Se dan cuenta? Claro. De hecho, no nos pongamos tan sofisticados, ¿no? Si yo un partido de fútbol, por ejemplo, ¿no es cierto? En el estadio pueden haber, no sé, 20.000 personas, pero tú puedes poner una tarifa para entrar. Tú podrías decirme, ¿sabes? Sí, pero venir a ver el partido cuesta 1.000.000 de pesos, entonces podéis tener un partido con un estadio para 20.000 personas, pero con 2 personas mirando. ¿Cierto? Rivalidad, ¿no es cierto? De nuevo, acá, ¿no es cierto? Tenemos un caso, ¿no es cierto?, donde aquí tenemos un problema, ¿no es cierto? Pero no parece tan complicado el problema, ¿ok? Aquí, ¿no es cierto?, tenemos cierto tipo de bienes, ¿no es cierto?, en que, digamos, aquí en la terminología económica, ¿no es cierto?, se le suele asociar a esto a los bienes club, a los bienes club. ¿Se entendió la palabra ahí? La palabra club. Se le llama así, ¿no es cierto?, porque en la práctica, ¿no es cierto?, a ver, pienso en un club de golf, por ejemplo, qué sé yo, un club de golf, ¿no es cierto?, un club de tenis, lo que sea, ¿no es cierto? El tipo que es socio, ¿no es cierto?, puede disfrutar de manera no rival, ¿no es cierto?, de las instalaciones del campo de golf, ¿no es cierto? Pero tú puedes excluir a las personas que no quieres que entren a ver al campo de golf. ¿Te das cuenta? Muchos autores, ¿no es cierto?, le han dado en llamar a esta categoría de bienes los bienes club. Es un tema súper interesante, ¿no es cierto?, pero por ahora, ¿no es cierto?, no lo vamos a desarrollar mucho, ¿no es cierto? Es para que se den cuenta, ¿no es cierto?, de la idea de lo que estamos diciendo de esto. O sea, la categoría del bien, ¿no es cierto?, está implícito en esto, ¿no es cierto?, es un bien, ¿no es cierto?, que es no rival, ¿no es cierto?, como puede ser un campo, ¿no es cierto?, de que si de 70 hectáreas, que es un campo de golf, como lo puede ser que si un club de tenis, ¿no es cierto?, que tiene, no sé, 20 canchas, ¿no es cierto?, disponibles, ¿no es cierto?, pero a la cual pueden acceder solamente aquellas personas, ¿no es cierto?, que tienen una inscripción. ¿Te das cuenta? O sea, están excluidos de alguna manera. O tú pones una boletería en la entrada y listo, se acabó la historia. ¿Te das cuenta? Este tipo de bienes, ¿no es cierto?, Ah, tienen ciertas complejidades también, las vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Eh, porque esta no rivalidad, ¿no es cierto? Recuerden ustedes lo que decíamos un rato atrás, ¿no es cierto? También en algún sentido, ¿no es cierto?, puede agotarse, digamos, ¿ok? Ya decíamos, ¿no es cierto?, no rivalidad, ¿no es cierto?, es una cuestión de grado a veces, ¿ok? O sea, que si yo, claro, un club de golf, ¿no es cierto?, que si yo, un club de golf Los Leones, ¿no es cierto?, o no sé, de Chicureo, por ejemplo, en Santiago, no tiene muchos problemas, ¿no es cierto? Es un bien no rival, ¿no es cierto? Y que aplica exclusión. Sí, pero si ustedes se van a meter al club de golf Los Leones, ustedes tienen turnos para ir, aunque sean parte del club, ¿no es cierto? Como hay tanta gente en esa cuestión, que en algún minuto, ¿no es cierto?, el bien también se hace rival, ¿ok? Se puede hacer rival. Y eso pasa con muchos recursos también, o sea, en muchos casos, ¿no es cierto?, se le ha dado en llamar a este problema, ¿no es cierto?, también el caso de la tragedia de los comunes. Bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, porque además este enfoque admite algunas otras variantes, ¿no es cierto?, pero lo vamos a ver más adelante. Que por ahora me interesa que quede simplemente clara la idea. Finalmente, ¿no es cierto?, están aquellos bienes que son no rivales y no excluyentes.
¿Ok? Estos chanchitos son los bienes públicos. Casi por definición. Casi por definición, este tipo de bienes son los bienes públicos, son bienes no rivales ni excluyentes. ¿Se dan cuenta? Una carretera, ¿no es cierto? Que si yo, un camino, por ejemplo, ¿no es cierto? Mientras no esté congestionado, es no rival. ¿Se puede aplicar exclusión? No se puede aplicar exclusión. ¿Se puede aplicar mercado para proveer de caminos? No se puede. El orden público. O sea, si tú tienes policía en un país, ¿no es cierto?, que se encarga de regular el tránsito, que no haya cogotero y cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, protege a todo el mundo, ¿no es cierto?, bueno, en la medida en que sean eficientes, por supuesto. De nuevo, ¿no es cierto?, estamos hablando de un bien no rival, y se puede excluir a las personas, tampoco. Es un bien que tiene que proveerse por la vía pública. ¿Estamos ya hechos? Bienes no rivales ni excluyentes, ¿no es cierto?, son entonces el principio, ¿no es cierto?, por donde comenzamos a ver la actividad del sector público. Este tipo de bienes, ¿no es cierto?, chanchitos, son aquellos bienes, ¿no es cierto?, que no va a proveer jamás el mercado. ¿Ok? Y es donde aparece la necesidad de un bien público. Fíjense los ejemplos que di, el orden público. ¿Por qué surgen los estados medievales, ¿no es cierto?, ya que estábamos contando sobre los estados medievales en Europa? Bueno, a la caída del Imperio Romano, ¿no es cierto?, una de las cosas que se produce es anarquía. De hecho, ¿no es cierto?, a la Baja Edad Media, ustedes probablemente, ¿no es cierto?, lo escucharon en el colegio, se le llamó el periodo anárquico. ¿Ok? Como periodo anárquico, ¿no es cierto?, significaba que habían que transitar por Europa, ¿no es cierto?, era más peligroso que un mono con metralleta, ¿no es cierto?, porque andaban bandas, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, de bárbaros, ¿no es cierto?, de bandidos, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, de gente, ¿no es cierto?, que se dedicaba a robar. Tan simple como eso. Cogoteaban a otras personas, ¿no es cierto?, qué sé yo, les mataban, les robaban las cosas, qué sé yo, ¿no es cierto? La gente tenía que transitar en caravanas, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero eso no impedía que hubieran, qué sé yo, de repente bandas grandes, ¿no es cierto?, que asolaran pueblos enteros. ¿Ok? El origen, ¿no es cierto?, del señor feudal, ¿no es cierto?, es un tipo, ¿no es cierto?, que tenía la capacidad física, ¿no es cierto?, de defender. Tenía la capacidad no solamente física, sino que también además tenía cierta capacidad intelectual que le permitía liderar, ¿no es cierto?, un sistema de defensa. En su origen, los burgos, las pequeñas localidades, ¿no es cierto?, europeas que fueron la matriz, ¿no es cierto?, que siguió la base, ¿no es cierto?, en la que se formaron los estados nacionales en Europa, ¿no es cierto?, tenían como propósito la defensa mutua. Ese sentido que tenían los castillos, por ejemplo. El castillo del señor feudal, ¿no es cierto?, estaba diseñado, ¿no es cierto?, para acoger a toda la población del feudo, ¿no es cierto?, en el caso de un ataque. Lo que hacía el señor feudal, ¿no es cierto?, era que ofrecía, ¿no es cierto?, un lugar donde se protegía a la gente, ¿no es cierto?, mientras se combatía a un enemigo, ¿no es cierto?, errante, ¿no es cierto?, qué sé yo, y que, y que él era capaz de defender. ¿Te das cuenta? En la medida que esos enemigos estaban más organizados, eran más numerosos, entonces se necesitaron fuerzas más grandes. Es el origen, ¿no es cierto?, del Estado, de hecho. La provisión de un cierto bien público que está dentro de los ejemplos que di recién. La seguridad interna. ¿Se dan cuenta? Desde un punto de vista histórico clásico. ¿Ok? Eh, de hecho, ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, que si yo, la gran mayoría, ¿no es cierto?, que si yo, de los señores feudales, ¿no es cierto?, que si yo, de las señales identificatorias, los señores feudales, los escudos de armas, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, eran símbolos bélicos. Eran símbolos asociados, ¿no es cierto?, a la guerra, ¿no es cierto?, que si yo, a la capacidad de defensa, ese tipo de cuestiones. ¿Ok? Bien, sigamos, ¿ok? Este tema, ¿no es cierto?, entonces es como la clave, ¿ok? El Estado, ¿no es cierto?, se mete, es necesario, es necesario, aunque no imprescindible, ¿no es cierto?, eh, cuando tenemos este tipo de situaciones, ¿ok? Puede ser en situaciones como esta, ¿no es cierto?, bienes rivales, pero en los cuales no se puede aplicar exclusión, ¿no es cierto? Y aquí tenemos una cuestión de decisiones políticas, si quieren, de repente, o sea, no sé, por ejemplo, que si yo, la educación. La educación, ¿no es cierto?, que si yo, es un bien rival, ¿no es cierto? ¿Y podemos aplicar exclusión? Bueno, sí, también podríamos aplicarla. Ojo,
no podemos, por una cuestión normativa de nuevo, podemos dejar afuera del colegio a un cabro chico, porque no cabe. Digamos, hay un cierto acuerdo, ¿no es cierto?, en que los cabros chicos, ¿no es cierto?, todos tienen que estar educados. De hecho, en Chile, en cualquier parte del mundo civilizado, ¿no es cierto?, existe la educación mínima obligatoria. Si el Estado está obligando, ¿no es cierto?, a tener un mínimo de educación, ¿no es cierto?, entonces también tiene que darte los recursos para poder estudiar ese nivel mínimo de coco, ¿no es cierto? De nuevo, una razón normativa, ¿no es cierto?, no permite excluir, no permite excluir. La razón normativa no permite excluir. Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que en realidad el bien educación, ¿no es cierto?, puede ser un bien excluyente. Es decir, los colegios privados son la respuesta a eso. ¿Se dan cuenta? En un colegio privado, ¿no es cierto?, ustedes no pueden ir a un colegio privado, ¿no es cierto?, porque sí. Ustedes no pueden asistir a clase del San Jorge, ¿no es cierto?, porque les van a cobrar matrícula. ¿Se dan cuenta? O sea, el bien es excluyente, pero no en todos los niveles, ni para todo el mundo. Desde el punto de vista tecnológico, se puede excluir. Desde el punto de vista normativo, no se puede excluir. ¿Ok? A pesar de que se trata de un bien privado. Bien, a ver. Lo que estábamos diciendo con estos pecanchitos es que son estas características, ¿no? Esta rivalidad y exclusión, lo que a veces obliga a que el Estado intervenga. A veces. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque ocurre, ¿no es cierto?, que esta característica, ¿no es cierto?, no existen bienes, ¿no es cierto?, que tengan esta característica de manera fija. Más bien, ¿no es cierto?, que si yo, la mayor parte de los bienes tienen, a ver, un momento, paremos un minuto. ¿Hay algún tipo de pregunta a esta altura del partido aquí? No, ¿No? profe. No, nada. ¿Se entiende bien lo que estamos hablando? Sí, se entiende, profe. Ya, bien. ¿Qué es lo que nos falta en esta historia? Bueno, lo que decíamos recién. Hay un problemita con esto, ¿no es cierto? Ocurre, ¿no es cierto?, que este tipo de características, ¿no es cierto?, no están asociados de manera pura a los bienes. Fíjate que cuando yo hablo, ¿no es cierto?, de la seguridad pública, ¿ok?, de orden y seguridad pública. Estoy hablando de un bien bien raro, ¿no es cierto? De un bien como bien abstracto, ¿no es cierto? De hecho, probablemente ustedes ni siquiera lo cachan muy bien de qué se trata esa cuestión. O sea, porque en Chile, ¿no es cierto? Bueno, y eso es una cuestión porque nadie ha vivido. A ver, en algunos países latinoamericanos de repente las policías entran en huelga. Yo me acuerdo, ¿no es cierto?, hace algunos años atrás pasó eso en Santiago del Estero, en Argentina. Ha pasado en algunas ocasiones en México, ¿no es cierto?, en otros países de América del Sur. ¿Qué pasa con la policía en huelga? ¿Les cuento? Queda la cagada. Uno no lo nota. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que la presencia de los pacos, ¿no es cierto?, uno dice, los pacos, además de inútiles, ¿no es cierto?, como que uno tiene la sensación como que nos tienen empanados los pacos, ¿no es cierto?, como que los miráis paseando, que si, ¿no es cierto?, como que lo veía echado en unas camionetas grandes, y eso es toda la historia, ¿no es cierto? Sí, pero se notaría cuando no están, créeme. Yo me acuerdo, ¿no es cierto?, que tenía un amigo, ¿no es cierto?, que estuvo en Santiago del Estero para la huelga de la policía. La gente se tuvo que encerrar en las casas. Porque como los policías estaban en huelga, ¿no es cierto?, el delito, ¿no es cierto?, empezó a campear absolutamente. La gente se tuvo que encerrar en las casas, incluso, ¿no es cierto?, cerrando puertas con candados, con llaves, no sé qué, ¿no es cierto?, porque la delincuencia se desató por completo. O sea, los delincuentes, las patotas de delincuentes se metían a las casas, ¿no es cierto?, a robar lo que pillaban. En muchos países donde ha ocurrido algo como una huelga de policía, ¿no es cierto?, la pelotera que queda, ¿no es cierto?, te la encargo. Ustedes no tienen un registro de una cosa como esa. Googleenlo, búsquenlo. Mm. Bueno, pero a ver, ese ejemplo, ¿no es cierto?, es un ejemplo como bien puro, pero la verdad de las cosas, ¿no es cierto?, es que la mayor parte de los bienes tienen componentes no rivales o no excluyentes, y otros componentes que sí lo son, que son rivales y excluyentes. Ejemplo, esto mismo. Acabo de prender un cigarro. Cigarro, ¿no es cierto?, es rival excluyente, ¿no es cierto? Este es mi pucho, ¿no es cierto?, me lo fumo yo, ¿no es cierto?, ninguno de ustedes se lo puede fumar al mismo tiempo que yo. Este pucho en particular. Yo les puedo convidar a ustedes otro cigarro, ¿ok? Pero no este. ¿Se da cuenta? Si yo me fumo este, ¿no es cierto?, este es mi cigarro, ¿no es cierto?, y chao, ¿ok? Es rival y excluyente. Si no compro los cigarros, tampoco lo tengo como, en fin. Entonces, es obvio, ¿no es cierto?, que es rival y excluyente, ¿cierto? Cierto. Momento, los efectos del cigarro no son rivales ni excluyentes.
Fíjate que el hecho de que yo fume mi cigarro, ¿no es cierto?, significa que el cáncer es mío, que sé yo qué, todo lo que ustedes quieran, pero yo también echo humo. Y eso, ¿no es cierto?, es no rival. Si yo lleno de humo esta pieza, ¿no es cierto?, esta oficina donde estoy ahora, ¿no es cierto?, la persona que entre, ¿no es cierto?, se va a contaminar, igual que yo, o peor. ¿Se dan cuenta? Cuando ustedes toman una micro, ¿no es cierto?, qué sé yo, el servicio, ¿no es cierto?, es rival y excluyente. Si ustedes no pagan el boleto, ¿no es cierto?, el micrero no los deja subir y chao, se acabó el problema. ¿Se dan cuenta? Es rival y excluyente, ¿no es cierto?, entre otras razones, porque si la micro está llena, ¿no es cierto?, tienen que bajarse a alguien para que se suba a otro. En fin, por ese tipo de razones, ¿no es cierto?, es rival y excluyente, ¿no es cierto?, en algún minuto. ¿Ok? Sí, pero eso no es todo el servicio de la micro. La micro echa humo, congestiona las calles, produce efectos que son no rivales y o no excluyentes también. ¿Estamos claros? Casi todos los bienes tienen características de ese tipo, ¿ok? O muchos bienes tienen características de ese tipo. Algunos bienes, ¿no es cierto?, que si yo producen, que si yo externalidades, aquí aparece la palabra mágica, que esta sí que se tienen que acordar de los primeros cursos de economía, ¿no es cierto? Los bienes, decíamos, ¿no es cierto?, les dijeron en clase, ¿no es cierto?, producen externalidades. Esas externalidades son efectos, ¿no es cierto?, no rivales o no excluyentes. ¿Ok? Las externalidades, ¿no es cierto?, entonces son un elemento que viene en conjunto con esto. ¿Ok? De hecho, pensemos de la siguiente manera. Eh, Supongamos, por ejemplo, que si yo, a ver, un bien no rival, pensemos que si yo el caso, ¿no es cierto?, de la televisión. Pero el mismo ejemplo que dimos recién, ¿no es cierto?, la televisión y la radio pública, la que se emite a través de las ondas de radio, ¿no es cierto? No estoy pensando en la televisión por cable ni la radio por cable, estamos pensando en televisión y radio pública. O sea, si ustedes prenden una radio, pueden sintonizar cualquier radio. Es un bien no rival y no excluyente, pero no necesita el Estado. Aquí. Estamos en un caso como este. En un caso, ¿no es cierto?, donde es no rival ni excluyente, la radio, por ejemplo. ¿Significa eso que la radio debería proveerle al Estado? ¿O no? No, no debería. ¿Y por qué? Si es no rival ni excluyente. Porque puede ser que los efectos que tienes eh, son de mercado, o sea, son con rivalidad y exclusión, creo, ¿o no? ¿Como cuál? No sé, publicidad, cuando se da publicidad, o sea, cuando las empresas pagan por publicidad en la radio, ¿Ya? están generando rivalidad y también exclusión, una de la otra. Bien, buen punto. Fíjate que en realidad nosotros cuando hablamos de la radio habría que preguntarse a nosotros quién es el cliente, ¿no es cierto? ¿Quién es el cliente Ajá. de la radio? ¿Quién contrata el servicio? La empresa que ofrece publicidad, o sea, que busca publicitarse, ¿no es así? Ese es el cliente de la radio, ese es el que paga. ¿Te das cuenta? Fíjate que aquí lo que tenemos es un modelo de negocio, un problema de modelo de negocio, ¿ok? En realidad, el cliente de la radio es el avisador, no es el público, el radio escucha. Por mucho que el locutor sea re simpático, no sé, si te ponga música que te guste, que si yo quiero, no sé, en realidad tú no eres el cliente igual. El cliente es el tipo que pone publicidad, que contrata publicidad. En ese caso se trata de un bien privado excluyente. O sea, si tú no me pagáis, ¿no es cierto?, yo no te menciono en la cháchara de la radio. ¿Te das cuenta? Momento, Elena. Pero aquí aparece otro problema. Fíjate que hay países en el mundo donde la televisión, la radio, ¿no es cierto?, es estatal. Caso de Inglaterra, para no decir casos, ¿no es cierto?, muy
muy sofisticado, ¿no es cierto?, ni muy de izquierda, ni nada que le parezca. Inglaterra tiene la BBC. ¿Por qué? Pregunta, ¿por qué en Inglaterra la radio y la televisión es estatal? No estamos hablando de un país comunista, ¿no es cierto? Chanchitos, ¿por qué la BBC es estatal en Inglaterra? ¿Por qué la radio y la televisión en Inglaterra son estatales? De hecho, en Europa, ¿no es cierto?, hay todas las convenciones que ustedes quieran, ¿ok? Y de hecho hay esquemas de financiamiento completamente distintos, ¿no es cierto?, para la televisión y la radio. O sea, a ver, qué sé yo, ustedes mismos lo tienen que haber visto, ¿no es cierto?, qué sé yo, en el cable está la señal ahora de Radio Francia Internacional, la RFI, ¿no es cierto?, que es una red estatal de televisión. Radio y Televisión Italiana, ¿no es cierto?, también la RTI, ¿no es cierto?, que es también una señal estatal, ¿no es cierto?, del Estado italiano, ¿no es cierto?, que vende espacios, vende noticias, que sé yo, que, ¿no es cierto?, para todo el mundo, ¿ok? Pero en esos dos países, ¿no es cierto?, hay emisoras de televisión y de radio, ¿no es cierto?, que son privadas también. O sea, coexisten, incluso compiten, ¿ok? En otros países como España, ¿no es cierto?, también existe televisión española, ¿ok? La TV, la televisión española, ¿no es cierto? Y la televisión española, ¿no es cierto?, fíjate que es un modelo bastante extraño, ¿ok? La televisión española, ¿no es cierto?, es estatal, ¿no es cierto?, pero no la financia el Estado. ¿Saben de dónde sale el financiamiento de la televisión española? ¿De dónde, profe? Fíjate que lo pagan las empresas privadas, la competencia. Hay una especie de impuesto, ¿no es cierto?, por llamarlo de alguna manera, en que son las propias estaciones de televisión privadas, ¿no es cierto?, que sé yo, TV5, ¿no es cierto?, que sé yo, eh, Antena 3, ¿no es cierto?, que sé yo, todas esas señales de televisión española, ¿no es cierto?, que en realidad, ¿no es cierto?, ellas, una parte, ¿no es cierto?, de sus ventas se la entregan a Televisión Española. ¿Sabes por qué lo hacen eso? Porque hay un contrato, hay un convenio, ¿no es cierto?, entre Televisión Española y la televisión privada, en que la televisión española, ¿no es cierto?, no vende avisaje. Entonces, ¿no es cierto?, qué sé yo, las estaciones privadas de televisión, ¿no es cierto?, a cambio de que la televisión española estatal, ¿no es cierto?, no venda avisaje, ¿no es cierto?, le pasan una parte de su venta. Hay un acuerdo. Y todos los años, ¿no es cierto?, se fija el financiamiento de televisión española, ¿no es cierto?, por parte de su competencia, para que no les entre a competir. Inteligente el acuerdo, ¿no? Pero eso nos da una pista, ¿no es cierto? Fíjate que los modelos son muy distintos. Lo que me interesa en este punto, ¿no es cierto?, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, que los modelos son súper distintos, ¿no es cierto? El caso norteamericano, ¿no es cierto?, es exactamente lo extremo, ¿no es cierto? El gobierno federal norteamericano no tiene nada que ver con la televisión. Allá toda la televisión, ¿no es cierto?, en Estados Unidos es toda privada. No existe tal cosa como las franjas obligatorias de televisión ni nada que se le parezca. No existe un Consejo Nacional de Televisión, ninguna sallicera. ¿Ok? Por estos días va a haber un debate, ¿no es cierto?, de candidato presidencial, ¿no es cierto?, que lo organiza una estación de televisión, ¿no es cierto?, ABC o alguna de esas, ¿no es cierto?, en que es completamente privado. Y no hay tutía, o sea, ahí, qué sé yo, ellos invitan a los candidatos que quieren. De hecho, en Estados Unidos normalmente hay muchos candidatos y nadie sabe que hay muchos candidatos. Todo el mundo cree que hay solamente dos candidatos, Joe Biden, ¿no es cierto?, y Donald Trump, pero en realidad hay como 4 o 5 más. Lo que pasa es que la televisión norteamericana no le da ni pelota a los que se sabe que no van a ganar, y les da pelota solo a los que tienen alguna posibilidad de ganar. Pero como es privada, no tiene que rendirle cuentas a nadie. Otro modelo completamente distinto. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Bueno, en la práctica, ¿no es cierto?, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que
de nuevo, ¿no es cierto?, estamos en presencia de un bien mixto, ¿ok? Este bien, ¿no es cierto?, que nosotros llamamos televisión en términos genéricos, ¿no es cierto?, en realidad no es muy parecido en distintos lados, ¿ok? La televisión se sabe, ¿no es cierto?, que tiene mucha influencia, ¿cierto?, sobre la formación de opinión pública, sobre, que sí, sobre un montón sobre la educación, ¿no es cierto?, sobre una serie de otras cosas más, ¿no es cierto?, que son importantes eh, para la convivencia ciudadana. Ya, aquí en Chile es muy frecuente escuchar el reclamo, ¿no es cierto?, que la tele basura, ¿no es cierto?, y que, que los canales transmiten puras leceras, ¿no es cierto?, que la farándula y puras leceras, ¿ok? ¿Por qué pasa eso? Bueno, fácil, ¿no es cierto?, porque ocurre que los canales de televisión tienen que producir, ¿no es cierto?, aquello que les permita vender publicidad. Por lo tanto, estrictamente, ellos emiten, ¿no es cierto?, lo que la gente ve. Los canales de televisión, ¿no es cierto?, en Chile, venden, ¿no es cierto?, puntos de rating. Por lo tanto, ¿no es cierto?, si un canal de televisión se dedica a hacer un programa cultural, histórico, ¿no es cierto?, de formación en ciencia, ¿no es cierto?, lo que ustedes quieran, eso no lo va a ver nadie. Y como no lo va a ver nadie, ¿no es cierto?, entonces no hay manera de sacarle publicidad. No hay manera de vender publicidad para eso. Los contenidos de la televisión privada, ¿no es cierto?, son incluso hasta peligrosos, ¿ok? O sea, uno de repente se encuentra, ¿no es cierto?, un canal de televisión, ¿no es cierto?, que a mi gusto, ¿no es cierto?, algunos programas rayan, ¿no es cierto?, en la delincuencia. ¿Te das cuenta? Que si yo, programa, ¿no es cierto?, que te relatan la vida de un narcotraficante como si fuera una especie de héroe nacional. ¿Te das cuenta? O programas, ¿no es cierto?, que si yo, en que te exponen, ¿no es cierto?, la vida privada, ¿no es cierto?, de las personas, ¿no es cierto?, de una manera que no se entiende nada, ¿te das cuenta? O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Cuidado, ¿no es cierto?, en el caso de la televisión, ¿no es cierto?, en el caso de las comunicaciones, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando en realidad es que el bien que se está vendiendo ahí, ¿no es cierto?, en realidad no es la emisión de televisión, sino el contenido. Y el contenido, ¿no es cierto?, entonces tiene el problema, ¿no es cierto?, tiene este problema de rivalidad y de exclusión. Si yo quiero que la televisión sea una televisión con contenidos educativos, qué sé yo, pero, o a lo mejor atractivos, ¿no es cierto?, pero entretenidos, ¿no es cierto?, que entretenga, pero que eduque al mismo tiempo, y cosas de ese estilo, ¿no es cierto? Entonces, estoy en presencia de un bien, ¿no es cierto?, que no tiene mercado en este minuto. ¿Estamos claros? La BBC, ¿no es cierto?, tiene esa gracia. La BBC tiene una línea editorial, ¿no es cierto?, en que no te va a poner farándula nunca, jamás. Prensa roja tampoco. Nunca vas a pillar a la BBC mintiendo, ni siquiera siendo inexacto. Nunca se ha producido una cosa como esa, que yo sepa. Pero para eso, ¿no es cierto?, entonces tú tienes que tener, ¿no es cierto?, una televisión que sea financiada, ¿no es cierto?, por alguien que le guste que las cosas sean así, no de otra manera. El Estado. ¿Se entiende lo que estamos diciendo, no es cierto? Cuidado con eso, ¿no es cierto? La señal de televisión, ¿no es cierto?, es una cosa, ¿no es cierto?, el contenido es otra. La señal de televisión, ¿no es cierto?, es no real ni excluyente, ¿no es cierto?, y eso no impide, ¿no es cierto?, que sea de provisión privada. Pero si tú quieres educar y entretener al mismo tiempo, y que si yo hacer una televisión responsable, sin mentiras, y que si yo qué, ¿no es cierto?, entonces vaya a tener un problema de rivalidad y de exclusión en el consumo. ¿Se dan cuenta, Chanchitos? ¿Estamos claros en este punto, Chanchitos? Vamos a ver con más detalle la cuestión de las externalidades, ¿no es cierto? Porque en la práctica lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es mira, cuidado, ¿no es cierto?, este problema de rivalidad y exclusión, ¿no es cierto?, se traduce, ¿no es cierto?, en la práctica concreta, ¿no es cierto?, en externalidad, ¿ok? En la práctica concreta, ¿no es cierto?, hay ciertos bienes que son puros, ¿no es cierto?, en estos sentidos, y hemos dado varios ejemplos de eso, ¿no es cierto?, pero hay muchos otros bienes, ¿no es cierto?, que son más bien mixtos, ¿ok? Eso, ¿no es cierto?, incluso podríamos saltarlo este tema, ¿no es cierto?, porque entiendo, me imagino, que externalidades, ustedes lo vieron, ¿no es cierto?, en micro, ustedes sí saben, ¿no es cierto?, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de externalidades, ¿no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Sí, profe. Alfredo, Sí, sí, sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de externalidades, ¿no es cierto? sí. Pablo, Sí, profe, sí, sí entiendo la externalidad. ya está.
bien, me parece fenomenal. Pero estamos en Lora, chanquitos. Así que lo vamos a dejar aquí por hoy día. Afortunadamente no vamos apurados a ninguna parte. Pero, bueno, les reitero, mis viejos perros, con terminamos la clase ahora, ¿no es cierto?